Hoy, en Defensa del Consumidor, hablaremos sobre las áreas verdes y los árboles en la Ciudad de México. Si ustedes viven en la Ciudad de México o en otra ciudad aquí del país, seguramente se han dado cuenta que además de convivir con edificios gigantes o con cientos de autos, también vivimos rodeados en algunas zonas de árboles. Evidentemente en algunas otras faltan más. De eso hablaremos hoy, de la importancia de concientizar en el cuidado de los árboles que ya existen, pero también en tener una visión distinta para reforestar. Acompáñenos. En la nota neta les tengo información sobre denuncias que presentó el Poder del Consumidor ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Esto contra una campaña publicitaria de la empresa PepsiCo que se lanzó en el marco del Super Bowl, y esto por utilizar celebridades y deportistas para promocionar productos ultraprocesados con sellos de advertencia. El Poder del Consumidor denunció ante la Profeco, la COFEPRIS y YouTube esta campaña donde deportistas y celebridades de la NFL y la LFA promocionaron productos con sellos de advertencia. Recuerden que de acuerdo con la regulación, los productos con uno o más sellos no pueden publicitarse mediante celebridades y deportistas, ni realizar promociones que sean atractivas para niños y adolescentes. La denuncia solicita que se retiren estos anuncios y se inmovilicen los productos que incumplen con la regulación. Vamos con el tema central de este programa. Además de embellecer el paisaje urbano y ofrecer entornos recreativos para hacer ejercicio o desestresarnos, las áreas verdes y en especial los árboles son vitales en las ciudades. En la Ciudad de México, los árboles ayudan a reducir los altos niveles de contaminación. También son excelentes filtros para contaminantes urbanos y partículas. De hecho, de acuerdo con la ONU Habitat, un árbol maduro absorbe hasta 150 kilogramos de gases contaminantes por año. Con esto contribuyen a mitigar el cambio climático. Los árboles también retienen la humedad, regulan el clima y son refugio para la vida silvestre urbana y protegen el suelo para prevenir la erosión. Pese a todo esto, los árboles están amenazados por el crecimiento de la mancha urbana, la falta de espacio para desarrollarse, la siembra de especies invasoras, las plagas y las sequías intensas. La Ciudad de México está muy lejos de contar con los 12 metros cuadrados de área verde por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud. De ahí la necesidad de mejorar tanto la cantidad de los árboles como su calidad. Para hablar sobre la importancia de los árboles en la Ciudad de México, en qué situación se encuentran y qué podemos hacer por ellos, vamos a escuchar una entrevista con Cristina Ayala Azcárraga, doctora en Ciencias de la Sostenibilidad. Bueno, y para hablar sobre la importancia que tienen los árboles en un espacio como la Ciudad de México y conocer la situación en la que se encuentran, me da gusto recibir a Cristina Ayala Azcárraga, doctora en Ciencias de la Sostenibilidad, aquí en Defensa del Consumidor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. En primer lugar, me gustaría preguntarle cómo estamos en la Ciudad de México tomando en cuenta esta recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud de tener en las ciudades al menos 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes. ¿En qué situación estamos aquí en la ciudad? No, es que depende. Esto de calcular las áreas verdes por habitante normalmente se hace, pues eso, así como su nombre lo dice, todo lo que sea verdor dentro del polígono de la Ciudad de México en este caso, se considera áreas verdes, ¿no? Y entonces, si consideramos todo lo que esté dentro del polígono, digamos, de las alcaldías y político, de la frontera política, entonces, pues tenemos bastante, porque tenemos mucho de área de conservación, ¿no? Sobre todo al sur, Milpalta, Xochimilco, toda la base, digamos, de la parte sur de la Ciudad de México, es área de conservación. Entonces, cuando lo vemos así, pues entonces sí, a lo mejor le andamos rondando alrededor de los 14 metros, de los 10 metros cuadrados, lo cual no se escucha mal. Pero cuando consideramos aquellas zonas a las que como personas podemos acceder y de las cuales podemos hacer uso, la geografía cambia completamente, ¿no? Yo justamente hice mi tesis doctoral alrededor de hacer esa geografía de espacios verdes con potencial de uso. Y en ese caso,
tenemos alrededor de 4 metros cuadrados por persona, que es bastante menos de lo que se recomienda, y eso si hacemos un promedio de toda la ciudad. Pero cuando vemos alcaldía por alcaldía, pues también ahí es altamente heterogéneo, y mientras que en Miguel Hidalgo, si todas las personas que viven en Miguel Hidalgo quisieran salir a hacer uso de sus espacios verdes, podrían tener cada uno como 14 metros cuadrados, ¿no? Por persona. Mientras que en alcaldías como Iztapalapa, por ejemplo, si todos al mismo tiempo quisieran hacer uso de estos espacios verdes, pues les tocaría alrededor de 30 centímetros por persona, lo cual es que estarían chocando unos con otros hombros y algunos pues tendrían que estar del lado, ¿no? Entonces es bastante asimétrica la distribución. Y eso, pues, ¿cómo lo relacionamos con los beneficios ambientales que nos brindan como habitantes de las ciudades los árboles? ¿Por qué son importantes y por qué esta comparación del impacto que tienen ciertas zonas que sea tan poco el acceso a áreas verdes? Lo que pasa es que los espacios verdes y los árboles, la vegetación en general, nos brindan diferentes servicios ecosistémicos, ¿no? Esa es una terminología que utilizamos a nivel científico para referirnos a todos los beneficios que obtenemos, pues, de la naturaleza, ¿no? Entonces, hay algunos muy directos y muy obvios, como la producción de oxígeno, ¿no? Todos sabemos que las plantas producen oxígeno, y entonces la producción de oxígeno, la captación de CO2, ¿no? De dióxido de carbono, que estos espacios, pues al tener que estar en un suelo que no está pavimentado, digamos, permiten la infiltración de agua y por lo tanto la recarga de mantos acuíferos, y no solo la recarga de mantos, sino que el hecho de que ya no se inunden las calles porque hay superficie permeable por la cual puede entrar el agua, ¿no? Y no quedarse aquí estancada. Entonces, están estos servicios ecosistémicos, como, digamos, más obvios, que nos sabemos un poco de memoria. Está también esto de que en las ciudades es lo más importante, o es muy, muy importante, que es la capacidad de los árboles y de los espacios verdes de enfriamiento, de servir como confort térmico que reduce la temperatura, da sombra, ¿no? Todos sabemos que no, por una calle donde no hay árboles, y no hay árboles, no hay sombra y no caminas, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas cosas que podemos, digamos, obtener de ellos de forma directa, pero de forma indirecta también hay muchos otros beneficios. Por ejemplo, estos espacios en donde nos permiten reunirnos, sentarnos, recargar nuestra mente, darle este espacio, ¿no? A esta fatiga mental. Entonces, hay muchos estudios científicos que nos hablan de los beneficios de convivir en estos espacios, de usarlos, cómo están relacionados con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, cómo nos invitan a caminar en ellos y hacer ejercicio, cómo permite que sea un punto de reunión de las comunidades, y por lo tanto, en muchas ocasiones está relacionada con una disminución de la delincuencia, con una satisfacción de la vida y residencial. Vaya, o sea, hay tantos ejemplos que me podría tardar aquí horas, ¿no? O sea, hasta con el aumento del líbido, con el aumento de la productividad, de la capacidad de concentrarnos. Hay mucha evidencia de cómo estos espacios nos permiten tener una calidad de vida considerable, ¿no? Y aún con todas esos beneficios que nos explica, ¿por qué o qué consecuencias ha traído que al menos en la Ciudad de México hemos ignorado los árboles como parte de nuestro ecosistema? Pensamos en ecosistema y imaginamos a lo mejor solamente bosques, las selvas o el mar, pero ¿por qué también debemos de entender a las ciudades como ecosistemas? Sí, es que usualmente consideramos, como bien dijiste, que un ecosistema es el bosque mesófilo, ¿no? La selva baja subcaducifolia, el desierto, la tundra, o sea, estos que nos enseñan como en la secundaria, que son los ecosistemas, ¿no? Pero las ciudades son otra cosa, se salen por completo de esa dinámica silvestre en donde cada organismo se come a quien se puede comer y así, y las ciudades son otra cosa, son lo civilizado, ¿no? Y sin embargo, pues, no, en realidad, desde hace décadas se propone la idea de que las ciudades no son como ecosistemas, son ecosistemas en sí mismos, son ecosistemas urbanos, se pueden estudiar bajo los principios ecosistémicos bajo los que se estudia
un bosque, una selva, ¿no? Por supuesto que tiene sus particularidades. Por ejemplo, las ciudades son altísimamente heterogéneas, que es algo que muchas veces no se dice, ¿no? Se asume que las ciudades son estos lugares grises y horribles, que tienen poco potencial de mantener la biodiversidad. Sin embargo, en realidad, al ser lugares tan heterogéneos, pues sí tienen mucho potencial de mantener la biodiversidad, a diferencia de otros sitios que podríamos pensar que, bueno, como son más naturales, pueden albergar más especies. Sí, entonces tienen estas características que no hay que ignorar, ¿no? Es decir, asumir que sí estamos, voltear a ver más bien los árboles con los que convivimos, esta naturaleza que está presente, no solo es concreto. No es una cuestión de romance, de una visión poética, que puede ser, por supuesto, que las plantas son hermosas y los organismos vivos a nuestro alrededor merecen respeto y todo esto, ¿no? Pero más allá de eso, mucho más allá del amor a la naturaleza o de una idea romántica de la apreciación, en realidad tiene que ver con que la naturaleza nos permite que estos sitios sean de hecho habitables. La habitabilidad que podemos tener en las ciudades depende de esos servicios ecosistémicos de los que estábamos hablando. Si no existe sombra, la gente no camina, y si la gente no camina, entonces no solo se enferma, sino que tenemos más autos y entonces el aire está más contaminado, y entonces se moldean estos lugares que son inhabitables, ¿no? Que tienen problemas de movilidad, pero también de enfermedades de salud pública, pero también de estrés y de violencia, y estas ciudades hostiles para nosotros, no solo para las aves o las ardillas, ¿no? Sino para nosotros mismos. Es muy chistoso porque en América Latina, por ejemplo, la gente que ha tenido la oportunidad de visitar Europa o ciudades en las que los modelos de transporte son públicos y que hay muchos trenes y que la gente camina, uno va y dice allá como, ay, mira, es que este es otro mundo, este es primer mundo, ¿no? Y así le llamamos malamente, ¿no? Son países desarrollados, malamente también dicho. Pero venimos aquí y no podemos dejar nuestro coche y le echamos el coche a la bicicleta y decimos, súbanse, váyanse a un deportivo a andar en bici, o sea, como que aquí todo está relacionado, ¿no? La idea de que permitamos que existan árboles, con que den sombra, con que se regule el clima, con que permita que existamos otros organismos, no solamente los seres humanos, y podamos desarrollar un modelo de ciudades más amigables para todos, nos beneficia, pues eso, a todos, ¿no? Hasta en economía, en calidad de vida, etcétera. Y Cristina, yo quisiera preguntarle también qué es esta corriente llamada rewilding, que como entiendo, pues surge como una estrategia para conservar y restaurar el medio ambiente, pero ¿nos puede dar más detalles de en qué consiste? Sí, está esta idea del rewilding, y el rewilding lo que nos dice básicamente es, pues como su nombre en inglés lo dice, es como resalvajar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay una palabra que se utiliza que es como naturar, o sea, volver a permitir que la naturaleza se apropie, digamos, de las paredes, de los espacios, ¿no? Pero el rewilding va un poquito más allá, y el rewilding lo que nos propone es que renaturalicemos, pero de forma silvestre. Es un poco como deja que la naturaleza siga un poco su curso. O sea, muchas veces cuando queremos, ya tenemos la idea de que sí, hay que poner vegetación, ¿no? Pero va a ser una vegetación que yo quiera, que a mí me convenga, que esté bajo en orden, que tenga, que esté recortadita con forma de osito, ¿no? Porque la naturaleza todavía tiene que saber, ¿no? Digo, separando la naturaleza, al hombre y a las mujeres de la naturaleza, ¿no? Tiene que saber que está bajo control. O sea, podemos aceptar que pueda haber un jardín o un árbol, pero va a tener forma de bombita, ¿no? Y las cosas van a estar ordenaditas. Vamos a poner 5 lavandas y luego vamos a poner 5 monsteras y luego otra vez 5 lavandas, y así vamos a hacer un patrón, ¿no? Y la idea del rewilding es justo lo contrario, es como deja que los ecosistemas tengan su propia sucesión
ecológica, tengan sus propios procesos, interviniendo lo menos posible. Claramente no de una forma en la que se haga inhabitable para los seres humanos, por completo, o sea, no es verdad eso, pero sí como bueno, en lugar de sembrar así como 5 lavandas y luego 5 monsteras y luego otras 5 lavandas y vamos a formar una figura y así es como, trata de imitar cómo se ve en el medio silvestre. ¿Cómo se ven? ¿Así se ven? Pues no se ven así, se ven como, pues como praderas diversas de un conjunto de organismos y después otro y después un poquito mezclado otra vez el primero, o sea, como tratar de entender y aprender de la naturaleza, ver lo que ha funcionado, que además son estrategias que se han desarrollado desde millones de años de evolución, o tratar de aprender de eso en lugar de tratar de mantenerlo tan a raya, ¿no? Y permitir que bueno, o sea, ¿qué pasa si dejamos que las plantas tomen las paredes, ¿no? Las paredes grises que tenemos, feas, que nos vemos en la necesidad de pintar. Oye, ¿qué tal si se les pueden trepar las plantas? Un poco como esa idea de no solo renaturar, sino de resalvajizar nuestra idea de lo que es vegetación urbana. Entonces, por lo que entiendo, es algo que se puede aplicar tú en tu jardín, tú en tu espacio, pero también desde las decisiones que se toman de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos de las alcaldías, de la ciudad, de decir, coloco o siembro este árbol en esta zona, no siguiendo estos patrones, ¿no? Que bien comentas, como tan premeditado. Sí, por supuesto que necesitamos políticas públicas, necesitamos acción gubernamental, pero también necesitamos aceptación de parte de los pobladores y necesitamos acción a su escala, ¿no? El hecho de que apreciemos las plantas nativas, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los temas que más me apasionan, que nos centremos en las plantas nativas y que dejemos de considerarlas como aquellas de monte, que esas crecen hasta en la banqueta. Entonces, no, yo quiero en mi casa una lavanda porque es europea, ¿no? Pero la onagra o las salvias, no, esas son plantas de monte, esas crecen solitas allá en el rancho, esas no. O sea, esa visión comunal, ese imaginario colectivo que tenemos de lo que es estético, me parece que tiene que ser pues repensado y tratar de cuestionarlo y de abrirnos a otras posibilidades de cómo se puede ver un paisaje, ¿no? Un paisaje deseable con el que convivimos y que nos gusta, que nos da una identidad propia, más allá de la homogenización de los paisajes del mundo, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, ese cuestionamiento y esa práctica la podemos poner en marcha desde nuestros hogares y tiene que verse reflejada también en las decisiones gubernamentales y viceversa. Y Cristina, a mí me gustaría también que nos dieras algunos ejemplos, ahora que hablabas de especies nativas, cuáles son las especies nativas acá en la Ciudad de México y cuáles son, por ejemplo, los árboles exóticos, ¿no? Bueno, uno de los árboles exóticos más famosos y más queridos son las jacarandas. Las jacarandas en la Ciudad de México tienen una representación ya identitaria, ¿no? Es algo que representa ya va a venir primavera y está floreando la jacaranda en la Ciudad de México, por lo menos es algo que se ve en las noticias y todo el mundo nos está diciendo como, ya está la jacaranda floreciendo, ya llegó la temporada de jacarandas porque ya llegó la primavera. Entonces, es un árbol exótico que no necesariamente es malo, es invasor, por decirlo de alguna forma. Sabemos que no es correcto hablar de buenos y malos, pero en términos coloquiales, no es que esté mal que esté ahí, pero es un organismo exótico, ¿no? No invasor, pero sí es exótico. En cambio, por ejemplo, en la Ciudad de México no hay, creo que hay uno, pero por ejemplo los guayacanes, que son árboles muy similares, que son muy bonitos, de flores muy vistosas también, no son lilas, hay rosas, hay amarillas, y son muy similares porque son muy majestuosos, son grandes, pero bueno, esos son nativos. Claro, en la Ciudad de México, pues te digo, no hay, esos son más de climas tropicales, hacia Tabasco, Veracruz. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, otro árbol que más bien es arbusto arborescente es Tecoma stans, que es la tronadora. Es un árbol muy bonito, de flores amarillas, le gusta a los polinizadores, es nativo, no levanta banquetas, tampoco da una sombra majestuosa porque no son enormes, miden máximo 6 metros, pero bueno, sí, o sea, algo de sombra sí da, ¿no?
Y pues eso, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es algo que se puede poner en lugar de estar buscando siempre poner árboles exóticos, ¿no? Y ahora que comentas esta parte de que no levanta banquetas, eso es parte de las consecuencias que vivimos acá en la ciudad por pues sembrar este árbol porque se ve bonito, más allá de pensar cuál es el que está más adecuado a nuestro clima, a la ciudad en general. La vegetación urbana tiene que ser una vegetación muy pensada, porque existe infraestructura tipo cables, por ejemplo, eso es algo que nos gusta mucho, ¿no? Nos gusta mucho la sombra de los árboles majestuosos, lo que no nos gusta es que choquen con los cables. Entonces los podamos de formas que al ratito se enferman, porque también, digo, podar tiene sus reglas, ¿no? Sus principios, y entonces alguien se trepa, le quita una rama, queda la copa media chueca, no solo se ve fea, sino que le entra por ahí un hongo, se enferma, al ratito se cae y dicen, ya ven, es que hay que quitar los árboles. Pues no, ¿no? O sea, o a veces lo mismo ha pasado con las raíces, ¿no? Siembras un árbol que te da una sombra preciosa, pero son los árboles que tienen copas muy grandes, muy, muy comúnmente tienen también raíces muy grandes, que pueden ser bastante estructuras con infraestructura, con meterse con cimientos, con banquetas. Y entonces a veces ya levantó la banqueta, ¿qué hay que hacer? Pues hay que cortarle las raíces. Y entonces le cortamos las raíces, al ratito se cae y lo mismo, ¿no? Como es que ya ven, los árboles no deberían estar aquí, pues ¿qué árbol, no? ¿Qué árbol escogiste? ¿Qué espacio de arriete le dejaste? Cómo era el suelo aquí, qué tan cerca tenía el agua, tuvo que salir, sacar sus raíces para buscar agua superficial, porque no encontró rápido subterránea, o tira muchísimas hojas, la gente las confunde con basura, pues no son basura, son hojas, pero bueno, tira semillas que tienen espinas y los odian, o sea, hay que hacer esa selección con base en las características del árbol y del espacio, ¿no? No son enchiladas. Y lamentablemente, pues sí, muchas veces se cree como planta es planta, yo la pongo tal vez, y después es demasiado tarde. En ese sentido hay también esta pregunta, si deberíamos entonces de repente buscar todos esos árboles exóticos y reemplazarlos por los nativos, o qué es lo que podemos hacer, ¿no? Ya en este contexto donde convivimos en la ciudad, tanto árboles exóticos como nativos. Qué bueno que me lo preguntas. No. La verdad es que no. Incluso hay árboles invasores, como el eucalipto, que es un árbol invasor, que sí se hacen no solo censos, sino talas masivas de estos árboles, pero siempre tiene que ser bien planeado. O sea, incluso aunque sean especies invasoras, tenemos que analizar qué especies están conviviendo con ellas, si hay forma de irlos. Por ejemplo, una práctica que se hace es anillarlos, no solo talarlos, sino anillarlos para irlos, digamos, como matando poco a poco. Se escucha feo, pero es así, como que van poco a poco, y entonces en lo que esos se van muriendo, otros pueden ir creciendo. O sea, pensar en que vamos a ir al Cerro de la Estrella, donde hay un montonal de eucaliptos, a talarlos todos y ahora sembrar chiquitos, es una estrategia bastante peligrosa, ¿no? Se vuelve peligroso el hecho de que ahora se puede desgajar porque ya no están ahí los árboles, y entonces algunas es una polvadera, y a lo mejor al ratito también hasta inseguridad. Entonces, se tienen que pensar bien esos programas. Y no, también la verdad es que, te digo, si bien hay especies invasoras, que sí puede ser muy delicado y que necesitamos extraer, no todas las especies exóticas son invasoras. Me atrevería a decir que la mayoría de las especies exóticas no son invasoras, y son especies que se han adaptado muy bien a estas zonas y que no necesariamente están compitiendo con los otros, y que además, en algunos casos, como en el caso de los jacarandas, representan un poco la identidad chilanga. Entonces, no necesariamente. Hay estudios que relacionan la presencia de jacarandas con los colibríes, porque a los colibríes les gusta polinizarlos. Entonces, no, siempre es datos, estudios, nada es tan sencillo, no hay respuestas universales, ¿no? Hace un momento hablábamos también de las políticas públicas, de las estrategias desde el gobierno. ¿Qué consideran? ¿Necesitamos estos planes de reforestación a lo mejor estratégicos para cada zona en la ciudad? ¿O que
qué falta para pues, tener un espacio donde podamos convivir? Sí, en realidad, pues, digamos, es importante que haya programas a escalas locales, además de los programas a escalas regionales, ¿no? O sea, que analicen los contextos inmediatos del sitio que se va a intervenir. Las cosas fallan, los proyectos fallan cuando la escala a la que se fueron planeadas muchas veces es muy grande y entonces cuando se aterriza no se consideran los conceptos, los contextos específicos dentro de los cuales van a estar las intervenciones. Entonces, siempre es importante pues considerar eso, ¿no? ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que se use este espacio? Queremos que la gente venga aquí, se acueste, los jóvenes se agarren a besos, los niños jueguen al fútbol. Y entonces, dependiendo de eso, se planea, ¿no? Pero yo siento que muchas veces nos falla justo esa microescala y entonces se hacen pues estos programas como donde diga, vamos a reforestar y en todos lados se reforesta con la misma especie y así no es. Cada lugar tiene una necesidad específica y se tiene que considerar esa escala. Entonces, tenemos que tener pues ambos y la sensibilidad para transitar entre una escala y otra escala. Por último, me gustaría preguntar si hay, ubica alguna iniciativa de reforestación que esté ahorita vigente en la Ciudad de México o algún plan que como ciudadanos, ciudadanas podríamos estar vigilando, ¿no? De cerca y ver cómo avanza. En realidad depende de a qué nos refiramos, pero por ejemplo, o sea, yo siento que sí ha habido iniciativas para poner especialmente cuando hablamos de arbustos y de hierbas, de estrato herbáceo, sí ha habido un intento por hacer un cambio hacia especies nativas. Cada vez se ven más salvias, que además en México hay una cantidad de salvias increíbles, y especies nativas todavía bastante mezcladas con exóticas, pero yo creo que ahí como hay un avance y creo que va a seguir avanzando hacia allá, ¿no? Hacia la promoción de nativas. Respecto a proyectos que no sean gubernamentales, sí hay diferentes iniciativas, está Reforestemos México, que me parece que es muy bueno, está la CONAFOR, y también qué bueno que lo mencionas porque es importante que sepamos que si tenemos ganas de hacer algo y decir voy a salir a plantar y a reforestar, siempre es mejor acercarse a organismos que tengan pues los planes de manejo, las leyes a la mano, digamos, y las especies también, que nos indiquen pues cuál puede ir en dónde, ¿no? Y no nada más salir a sembrar una papaya al camellón, que tampoco necesariamente está mal, pero si todos lo hacemos, sí se vuelve muy mal, ¿no? Entonces, pues seguir a estas personas, la CONAFOR tiene muchos planes, Reforestemos y por ahí hay algunos otros. Muchas gracias, Cristina Ayala, doctora en Ciencias de la Sostenibilidad, por esta información. Muchas gracias por aclarar estas dudas. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por invitarme a hablar de este tema que me parece tan importante. Gracias. Ya lo saben, no basta con sembrar cualquier árbol en cualquier parte de la ciudad. Es importante tomar conciencia de los beneficios que nos dan, pero también promover el que se siembren de una manera organizada, en un plan estructurado, tanto con especialistas como un plan que incluya a la ciudadanía. De no ser así, los árboles seguirán siendo víctimas de la improvisación en el desarrollo urbano. Cuéntenos en los comentarios qué opinan sobre este tema, los leemos siempre con mucha atención. Este programa es posible gracias a la coordinación del Poder del Consumidor de Karen Castillo y Denise Rojas. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Y nosotras nos vemos como cada martes aquí en Defensa del Consumidor por Estudio B y los miércoles en Sin embargo al aire.